doctora Milagros, el cual han tenido a bien compartirnos sus experiencias y conocimientos. Tengo tres preguntas, por favor. Sí, por ejemplo, ayer tuvimos la presencia de representantes de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, el cual señalaron que las elecciones del voto electrónico no presencial es la recomendación para estas elecciones que vienen. ¿Y cuál es, digamos, su opinión respecto a llevar a cabo en nuestro país, en esta coyuntura, digamos, tenga la garantía de que se pueda aplicar? La siguiente sería, teniendo fallas nosotros tecnológicos o limitaciones en todo el Perú, y sobre todo en las partes más alejadas de nuestro país, como son en la sierra y en la selva, respecto consecuencias que tendríamos en el proceso electoral, según su opinión. Y la tercera sería, ayer también los representantes de los procesos electorales en nuestro país que contamos dentro de la sesión de la Comisión de Constitución mencionaron de que las campañas la campaña del proceso electoral de los candidatos, tanto la presidencia como el Congreso, se iba a hacer por redes sociales u otros medios afines. ¿Usted considera que sea posible? Esto quería alcanzar las preguntas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Pineda. Solamente a los expositores decirle que vamos a escuchar las preguntas de todos los congresistas. Les rogaría, por favor, las preguntas que vayan dirigido a uno o al otro expositor o a los dos expositores, para luego, determinado el rol de preguntas, comenzar con las respuestas de los expositores. Tiene la palabra, antes de darle la palabra a la congresista Chávez, saludar la presencia de la congresista Leslie Lazo, que se ha unido en presencia de manera virtual a esta sesión. Ya tendríamos 17 congresistas presentes virtualmente, prácticamente casi la totalidad, 90% de la cantidad de los congresistas activos, titulares de la Comisión de Constitución, lo cual saludamos, sobre todo siendo una sesión extraordinaria. Y la bienvenida a la congresista Lazo, Leslie Lazo. Muy bien, le damos la palabra a la congresista Marta Chávez. Adelante, por favor. No se escucha. Congresista Chávez, no se escucha. No se escucha. Gracias. Disculpe, congresista Chávez. Ahora sí. Parece que hay un duende que me desactiva el audio, presidente. Yo lo había activado y me lo desactivan. Pediré al duende que sea más comprensivo conmigo. Gracias. Decía que agradezco la participación de las personas que usted ha invitado el día de hoy, a Percy Medina, a Milagros Campos, en el orden que han expuesto, por compartir con nosotros sus conocimientos. Y con ambos quiero reflexionar algo más allá de los detalles de los proyectos, los 4 proyectos sobre los cuales ellos se han pronunciado. Pero acá está en juego la reforma del sistema político, en verdad. Bien se ha reconocido la centralidad de las organizaciones políticas, concretamente de los partidos políticos, en la vida democrática de un país. Y yo lo que veo es, y con mucha preocupación, más allá de que siempre se encuentren argumentos, que mayor transparencia, más legitimidad, interés público, etcétera, pero yo veo una corriente de regimentalización, de intervencionismo en las organizaciones políticas, en los partidos políticos. En nuestro país ha tenido inclusive un punto de quiebre muy doloroso, muy patético, diría yo, porque ha empujado una reforma y la ha presionado y terminó
disolviendo el Parlamento, un presidente de la República que no hace vida partidaria, no la ha hecho o la hizo hace bastante tiempo, no representa a ningún partido y entonces empuja una reforma que se cree que puede ser buena en el sentido de regimentalizar a las organizaciones políticas. ¿Qué sentido tiene eso de que algunos propongan 14.000 afiliados? Nos ha dicho Milagros Campos que es porque son el número de cargos, si no lo he entendido mal, el número de cargos de elección disponibles a nivel nacional en los 3 estamentos de gobierno. Se terminó por una cifra que bordea los 25.000, es decir, se les cambió la dinámica a los partidos. Algunos partidos con todo derecho decidían ser partidos de cuadros, como se dice, hay otros partidos que decidían ser partidos de masas, ¿no? Entonces, algunos partidos funcionaban con 7.000, con 8.000, con 3.000 personas, otros funcionaban con 300.000. Es su voluntad y la voluntad de sus integrantes. ¿Qué sentido tiene que se destruya la posibilidad de la elección interna por delegados? Los delegados son líderes. Yo veo como que hay una lógica de asambleísmo donde en los partidos políticos no se puede construir liderazgos, porque esto de un militante, un voto, de alguna manera significa pues un asambleísmo. Cada vez que hay que tomar decisiones tan importantes, y buena parte de esas decisiones importantes son las de designar candidaturas, hay que llamar a la asamblea. Es como si el momento de hoy nosotros necesitamos dar una ley, tenemos que llamar a los 25 millones de peruanos o a los 24 millones de electores que tenemos, ¿no? Porque sus representantes, los congresistas, no, o el propio presidente de la República cuando hace una propuesta o cuando observa una ley, no tienen representatividad, no tienen legitimidad, porque la legitimidad la tiene un ciudadano, un voto, ¿no? Entonces yo me pregunto, llegaré y les pregunto a los dos personalidades que están acompañándonos ahora, ¿llegaremos a ver el momento en el que cada vez que un peruano cumple 18 años de edad, se le obligue, se le conmine a ser parte de alguno de los partidos políticos que existan? Porque creo que esa es la lógica en la que estamos llegando. Y yo me pregunto, si queremos que el sistema electoral, los organismos públicos del sistema electoral, organicen hasta los procesos internos de los partidos políticos, ¿con qué autoridad los representantes de esos partidos políticos van luego a fiscalizar a esos organismos estatales que tienen tanta presencia en el funcionamiento interno de los partidos, ¿no? La OMPE va a organizar las elecciones internas de un partido, combinatoriamente, no voluntariamente, combinatoriamente. La OMPE fiscaliza hasta el gasto de un sol a los partidos que reciben fondos partidarios del Estado, fondos del Estado. ¿Es eso lo que queremos de un sistema político? Yo hago esta reflexión y les hago esta reflexión tanto a Percy Medina como a Milagros Campos. ¿De qué sistema político estamos hablando? ¿No? ¿Qué liderazgo se va a construir en los partidos políticos si se niega a sus delegados alguna participación? ¿Es el asambleísmo, la suerte, el futuro de las organizaciones políticas? ¿Lo será también del país? Me pregunto eso. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Marta Chávez, por su intervención y sus preguntas. Tiene ahora el uso el congresista Rosario Paredes. Con todo aprecio, congresista Paredes, adelante, por favor. Paredes, se le escucha abajo, le rogaría pegarse al micrófono. ¿Ahora está mejor? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Bueno, sí, yo quiero hacerles dos preguntas, ¿no? La crisis de nuestro país, la crisis política, es evidente, ha sido muy fuerte. O sea, lo vemos en el día a día. No hay presidente que no tenga denuncias, sentenciado, suicidado. Entonces,
si se logró determinar que hubieron faltas, no faltas, eso es otro tema. Pero en este momento hemos tenido una crisis muy fuerte. Funcionarios que hasta el momento vemos que con renunciar se arregló el tema. Entonces, no ha habido formación política. Yo quiero preguntarles a ambos expositores, ¿qué diagnóstico han desarrollado ellos en los partidos políticos, en los agentes políticos, para opinar sobre estos temas? Muchas veces yo cuestioné por qué se decide solo en La Plata. Demos financiamiento a los partidos políticos. El problema era La Plata de ninguna manera. El problema era que los partidos políticos habían sido entregados y habían sido abandonados. Y si había pues buenos dirigentes, por lo que yo presumo y aplaudo a Marta, es que ha tenido dirigentes y han cuidado sus delegados. Pero eso no ha pasado en todos los partidos. Sabemos que el partido aprista se han agarrado a balazos, yo he cubierto muchas notas. En el PPC se habla de cúpulas. Entonces, ha habido realmente una investigación de qué necesita nuestro país para fortalecer los partidos políticos, la vida política, para que tengamos y vivamos siempre en un estado de derecho que no sea violentado como se ha venido violentando últimamente. Esa es mi pregunta. Y por otro lado, decirles que si estamos preocupados por el voto digital, yo, segunda vez que menciono el día de hoy, en el libro Silencios que Matan, tengo un estudio de cómo las comunidades campesinas se han convertido ahora en los migrantes de las ciudades, que también responde a que no tenemos, nunca ha habido un control de nuestro país, nunca ha habido preparación para tener funcionarios eficientes, que se han provocado invasiones. Entonces, las comunidades campesinas tienen 2 habitaciones, tienen 2 direcciones, y estamos viendo que los niños que quieren estudiar, pues van hasta el cerro, agarran el internet, ¿no? Entonces, eso no sería justificación. Y por otro lado, si nosotros ahora queremos cambiar las cosas abruptamente, vamos a retroceder porque estamos oxigenando por primera vez y estamos dando paso a que exista control con la presencia de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Supongo que todos los demás tienen otras realidades, pero no seamos egoístas. No pensemos en nuestra realidad, donde de repente se manejaron bien las cosas y entonces se fortaleció un partido político. Pensemos en el Perú, porque en el Perú tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideologías, y también hay estatutos que nunca se cumplieron y que nuestra función sería reglamentar, regular y exigir que exista formación política en los partidos políticos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a la congresista Rosario Paredes por su intervención y por sus preguntas. Palabra el congresista por Acción Popular, Franco Salinas. Adelante, congresista, con todo aprecio. Congresista Salinas, adelante. Gracias, presidente. Las exposiciones que hemos tenido. ¿Me está escuchando, presidente? ¿Me escucha? Adelante, congresista Salinas, lo estamos escuchando. Gracias. Hola. Gracias, presidente. Gracias. Quería, en primer lugar, agradecer la oportunidad y las exposiciones de los señores Medina y Campos y extenderle algunas consultas respecto de su experiencia y su conocimiento.
Quiero hablar primero del voto electrónico no presencial, tanto y en cuanto cabe la posibilidad que dados los plazos tan cortos, se pueda efectivamente aplicar y llevar a cabo la operación de este voto electrónico no presencial en algunos sitios rurales, sobre la base de lo cual, si no se aplicara, no se estaría vulnerando en todo caso el derecho a la igualdad de los ciudadanos y la legitimidad de este sistema, ¿no? Esa es obviamente a través de la mesa. Luego de esto, mi consulta, ¿qué pasa? ¿Qué va a venir después? Es decir, este es un punto de quiebre para la ministra de los políticos, siempre histórica, como acción. Se escucha entrecortado. Con las complicaciones en cualquier posición. ¿Ahí me escucha? Hola. Sí, adelante. Siga nomás, congresista Salinas. Se lo está escuchando. Un poco entrecortado, pero se lo está escuchando. Adelante, por favor. Congresista Salinas, adelante, por favor. Así que se cayó la señal. Secretaria técnica, avísenos si seguimos con la señal o no, o se ha caído, por favor. Presidente, sí está funcionando correctamente. Correcto. Congresista Salinas, para terminar, por favor. Una cuestión de orden, presidente. Sí, congresista Mesías, sí. Adelante. Sería bueno que las personas que hablan tengan la pantalla prendida para saber si se han ido, se han quedado, si están hablando o no. De esa manera podemos saber si la señal es buena, porque veo que el congresista Salinas tiene la pantalla apagada, entonces no sabemos si en este momento está hablando o ha dejado de hablar, ¿no? Por lo menos el que habla, que tenga la pantalla prendida. Gracias, Gracias. Presidente, es una buena idea. Entonces, efectivamente, les rogaría a todos que puedan abrir sus pantallas para efectivamente saber si se les ha ido el hilo, el audio o no. Tiene el uso de la palabra la congresista Monte, se encuentra ya hace varios minutos con nosotros. Le damos la bienvenida a la congresista Omonte, con lo cual ya tendríamos alrededor de 18 parlamentarios en la sala, ¿no?, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Así que le damos la bienvenida a la congresista Omonte. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez. Por favor, con todo afecto, congresista Vázquez, la estamos escuchando. Perdón, ahora sí, ¿no? Muchas gracias. Agradecer a Percy y a Milagros que nos dan muchas perspectivas importantes de lo que sería estas elecciones atípicas que vamos a
impulsar en este contexto en el país. Yo quería dirigirles algunas interrogantes, a ver si nos ayudan con estos temas. Una cosa que nos está preocupando mucho es el tema de cómo se realizarían las campañas en este tipo de escenarios, ¿no? Las campañas que tradicionalmente han sido cara a cara, con mítines, en efecto, esto no se va a poder realizar más. Por lo menos en estos momentos y para las próximas elecciones. Entonces, suponemos que el uso de los medios de comunicación y los medios virtuales serán las herramientas más utilizadas para llegar a los electores. Entonces, para medios de comunicación, por ejemplo, como radio y televisión, hay una regulación y un límite máximo de inversión, por ejemplo, para que los candidatos entren a competir en condiciones igualitarias. En este contexto sería recomendable también, desde su punto de vista de ambos, ¿no? Que los medios virtuales también pudieran ser regulados, porque de hecho yo creo que en estos escenarios van a ser los más preferidos y depende mucho también de las inversiones que se hagan en estos medios virtuales como para poder acceder a los mismos, ¿no? Entonces ahí quisiera un poco escuchar la opinión técnica de ustedes, cómo ven este tipo de desarrollo de campaña y si necesitamos ese tipo de regulación. Lo segundo tiene que ver con lo que comentaba Percy en cuanto a paridad y alternancia, ¿no? Y Percy decía que a lo mejor para aplicar sobre todo el tema de la paridad es necesario aumentar el número de candidaturas en algunos distritos electorales, ¿no? Porque son, por ejemplo, si queremos aplicar 50% y solo son 3 candidatos, materialmente es imposible. Sin embargo, eso no se podría resolver simplemente con el tema de la alternancia, donde no se puede aplicar evidentemente paridad. Tendríamos que quedarnos con la alternancia más que aumentar candidaturas. Es un poco la pregunta, Percy. Y luego la última pregunta relacionada con el tema de una preocupación que tienen los partidos políticos. Este tipo de elección que se está proponiendo, que es seguro nueva para nosotros, es muy novedosa, el tema de por ejemplo, las elecciones internas, internas cerradas con medio electrónico, implican una serie de situaciones, por ejemplo, capacitar a la gente del partido mismo, implementar algunos medios, materialmente medios electrónicos. Es necesario y perciben ustedes que esto va a implicar mayor requerimiento de recursos para los partidos políticos o ven que eso no es un problema, ¿no? La asignación de mayores presupuestos para los partidos para una elección como esta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias de antemano a Percy y a Milagros. Mil gracias por su intervención y por sus preguntas. Y en este momento tengo el gusto de darle la palabra a la congresista María Retamoso Lezama para que pueda realizar su inquietudes. Con mucho afecto, congresista Retamoso, la estamos escuchando. Adelante, por favor. Disculpe, aparece bloqueado, ¿se me oye? Sí, sí, perfecto. Ya. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. También agradecer la presencia de los invitados, ¿no? En este caso, el señor Percy Medina Macías, jefe de misión en el Perú, de IDEA Internacional, y la doctora Milagros Campos, integrante. Me gustaría hacer unas preguntas sobre la base de la exposición de los titulares de los organismos electorales que tuvimos ayer en esta comisión. En la sesión de ayer, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo,
sugirió estar a favor de que se suspenda la realización de las elecciones primarias, propuso la realización de las elecciones internas bajo la regla de un afiliado, un... ¿Qué opina de esta propuesta? ¿Estarían a favor de una elección por delegados? La segunda pregunta es, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones mencionó que se debería exigir la afiliación del candidato de por lo menos 30 días antes de la convocatoria a elecciones internas. Aparentemente, hay un consenso en que debe existir afiliación. Sin embargo, la pregunta es, ¿desde cuándo debería exigirse la afiliación? Sería interesante conocer su opinión al respecto. Tercero, ¿qué opinan sobre los impedimentos para ser candidatos en las elecciones internas? ¿Un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del CEN debería estar impedido de ser candidato? Y cuarto sería, un tema fundamental y de no poca importancia es el padrón electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones fue claro al mencionar que este era un hecho consumado, que el padrón ya estaba cerrado y que no se podría reabrir el mismo. Me gustaría que ustedes nos ilustren sobre la implicancia de reabrir el padrón electoral. ¿Se podría seguir adelante con las elecciones sin reabrir el padrón? ¿O cuál sería el impacto real de abrir o no el padrón sobre la democracia interna o sobre las elecciones generales? Esas serían las preguntas que por favor me gustaría que respondan. Muchas gracias, presidente. Millones de gracias a la congresista Retamoso por su intervención. Gracias. Inmediatamente después le otorgamos el uso de la congresista Rubén Ramos para que pueda dar sus explicaciones y sus preguntas que considere pertinente. Con aprecio, congresista Ramos tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Una pregunta, y primero quiero hacer un análisis breve y con todo el respeto que entre nosotros podemos tener como comisión integrantes. Darle a través de su presidencia también agradecerle a la presencia de los ilustres representantes que nos ha ayudado a entender mucho mejor el proceso que sí o sí tiene que llevarse elecciones 2021. Toda institución como un partido político está conformado de integrantes que algunos cumplen su función, otros decepcionan, pero la población en los años anteriores ha percibido como que todos están, o sea, ya podridos, nos meten en el mismo saco, a todos. Eso ha ocurrido en los últimos años, la percepción del pueblo hacia los partidos políticos. Sé que, con todo respeto, mi análisis es antagónico a la compañera congresista Marta Chávez. Con todo respeto, mi análisis, creo que alguien también como que decía que al pueblo no se le debe escuchar, sino se gobierna, o que la plata viene sola. Entonces, todos estos antecedentes, ahora que estamos en tiempos de emergencia, ha cambiado, ha dado un giro de 360 grados la situación de salud en todo aspecto, pues es tal vez momento de asambleísmo. Por ahí vamos que en todo caso los partidos políticos en los últimos años, la percepción del Ministerio Público como organizaciones criminales. No todos estamos metidos en eso, es cierto, pero la población, digamos, percibe, ¿no? La clase política está podrida. Entonces, ahí tenemos que mirar más allá de unas reformas simples, sino una reforma total en el aspecto, digamos, de reglas de juego. Asambleísmo, según una asamblea constituyente es necesario, y dentro de eso
debe estar incluida una reforma total de partidos políticos, de leyes electorales, en todo aspecto. Y la pregunta respecto, me dirigiría al señor Pérez Medina, mencionó que el voto electrónico no presencial es apto, se puede dar en las internas, mas no, digamos, no cumple las condiciones en la elección general. Mi pregunta sería, ¿cuál sería su punto de vista para las generales? ¿Cómo se implementaría en esto? Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al congresista Ramos por su intervención. Antes de dar paso al congresista Mesía, me informan que el congresista Salinas ya se ha reenganchado con la plataforma virtual. Si pudiera el congresista Franco Salinas en un minuto terminar su intervención y hacer las preguntas, vamos a agradecer con mucho aprecio. Congresista Franco Salinas, adelante, por favor. Gracias, presidente. Disculpe, las herramientas de la tecnología nos pueden dar una mala pasada. No sé si me están escuchando. Sí, claro, adelante, ahora sí. Gracias, presidente. Bueno, en realidad, para resumir, no tiene mucho tiempo, los señores, y agradecerle sus aportes. Yo iba un poco a la aplicación rural del voto electrónico no presencial. ¿No se estaría vulnerando, creen ellos, un tanto el derecho a la igualdad y la legitimidad del sistema que finalmente se quiere aplicar de manera ya alterna a que los partidos políticos, vía un comité electoral nacional, puedan llevar a cabo los procesos de elección interna para los cargos de elección popular? Eso es por un lado, ¿no? Si se pierde el derecho a la igualdad y la legitimidad del sistema, ¿no? ¿Cuál es el análisis de ellos? Porque acá viene un punto de quiebre en cuanto a el trabajo que vienen realizando por mucho tiempo algunos partidos políticos para llevar a cabo sus procesos internos vía un militante, un voto de manera democrática a nivel nacional, como es el caso de algunos partidos tradicionales, ¿no? Y muy bien consolidados e institucionalizados. ¿Qué viene después? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué implica, por ejemplo, que el voto electrónico no presencial lleve un fracaso o su aplicación, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la visión que ellos tienen? Y por último, a la señora Campos, que quería hacerle una consulta ante mi duda. Ella expuso y dijo que los partidos tendríamos que darle un poquito más de oportunidad o crear espacios de oportunidad para las mujeres, pero no entendí si estaba o no de acuerdo con el 50% en cuanto a la paridad y la aplicación de la alternancia, porque los espacios de oportunidad son iguales para todos. Entendemos que hay un componente social y, digamos, geopolítico en el tema de la alternancia y la paridad, pero quiero conocer su opinión un poquito más al detalle. Presidente, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Franco Salinas. Me alegra que se haya reenganchado y que su inquietud es de manera expuestas el día de hoy y no se haya cortado la comunicación lamentable que a veces acontece en estas plataformas virtuales. Esperemos que pronto ya sean presenciales como correspondería, ¿no? Gracias. Ahora, el congresista Carlos Mesía, con todo afecto, por favor. Adelante, congresista Mesía. Gracias, presidente. Un saludo a los invitados a la Comisión de Constitución. Yo la primera pregunta que quisiera, que más que una pregunta es una preocupación, porque el día de ayer el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales dijo que no había problema, que era seguro el voto electrónico, pero el día de hoy el representante de la Asociación IDEA ha señalado que habría que ver una forma de auditar el voto electrónico no personal. Ahí me parece que es un punto que deberíamos tener en cuenta y quizás mandar un oficio o cómo podemos hacer para garantizar que el voto electrónico, digamos, sea lo suficientemente auditado, ¿no? Ahora, yo quisiera también hacerle una pregunta a las personas que nos han, a los invitados, ¿no?
entiendo yo que es una reforma política y no necesariamente partidaria. Y en ese sentido, por ejemplo, se ha hablado mucho de la crisis de los partidos políticos, pero yo creo que más que una crisis de los partidos políticos es una crisis del sistema político. Entonces, entiendo que quizás por razones metodológicas estemos hablando todavía recién de las elecciones partidarias, de las elecciones primarias y la forma de elección. Pero debemos ir, estas reformas que vamos viendo, debemos verlas con una lente mucho más amplia, en el sentido de que no solo debe ser una reforma de los partidos, sino del sistema político. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué consideran, qué piensan ellos sobre ampliar el número de los representantes al Parlamento? Porque ellos dos han dicho que el Congreso está subrepresentado. Si está subrepresentado, entonces, ¿por qué no aumentamos el número? ¿Hasta cuánto? Se ha hablado también, por ejemplo, que si va a haber circunscripción electoral para los extranjeros, habría que quitarle votos a alguien. Pero ¿por qué le tenemos que quitar escaños a algún departamento? ¿Por qué no aumentar el número si el Parlamento es muy pequeño? ¿Qué piensan de la bicameralidad? Si debe haber o no bicameralidad. Y hay una pregunta que también me gustaría hacerle en especial a Milagros Campos, que es la siguiente, ¿no? Le escuché hablar del voto postal y quisiera saber cuál es la diferencia entre el voto postal y el voto electrónico. Y me parece también que, si bien es verdad que he visto que hay una uniformidad entre lo que han dicho los tres representantes del organismo electoral, del sistema electoral, y los dos invitados. Y la uniformidad siempre me preocupa, presidente, como profesor universitario, ¿no? Casi todos los 5 que han hablado tienen las mismas ideas, que los organismos del sistema electoral deben supervisar, no apoyar, hay que ir al voto, etcétera. Pero al final de cuentas, nosotros somos los que vamos a decidir, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta también va en ese sentido. ¿Por qué no darles una suerte de libertad a los partidos políticos para elegir si van al voto electrónico o si van al voto delegados, pero que puede ser con el apoyo, ya veremos si es apoyo o supervisión, de los organismos electorales? Y también lo que me preocupa es que no se haya dicho nada sobre las campañas electorales y el financiamiento, porque yo creo que si vamos a ir a lista cerrada, deberíamos también bajar el financiamiento privado y que solo quede el financiamiento público, ¿no? Esa es por lo menos una opinión que tengo, pero me parece que la reforma no solo debe ser de los partidos, sino del sistema político, y tenemos que ver qué hacemos con el Parlamento, unicameralidad, bicameralidad, cuántos representantes van a ser, vamos a subir el distrito electoral, pero hasta ahora solo estamos hablando de primarias y de elecciones, y entiendo que es por la premura en la medida en que ya tenemos a puertas las elecciones del año 2021. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Mejía, por su intervención. Recibimos con mucho gusto al congresista Alejo. La palabra, congresista Lazo, por favor, adelante. Buenas tardes, presidente, por su intervención. Bueno, resaltar efectivamente que existen muchas coincidencias entre los titulares de los órganos electorales invitados del día de ayer y nuestros invitados del día de hoy sobre la modalidad de un militante, un voto para las elecciones internas. Hecho que yo coincido plenamente con ellos, y es más, tengo un proyecto de ley que se encuentra pendiente de sustentar en esta comisión. La pregunta va en el sentido de que si es que ellos han pensado algún mecanismo alternativo que podrían sugerir en caso que por alguna circunstancia no se pueda efectuar dicha elección en una circunscripción electoral, o si definitivamente esta no se puede anular, ¿no? Si es que ellos han pensado algún mecanismo alternativo. Mi segunda pregunta va si ellos consideran una fórmula mixta en las elecciones internas bajo la modalidad un voto. Si puede ser esta de una forma mixta electrónica presencial,
y no presencial, si es que ellos consideran ello. Muchas gracias, señor presidente. Un millón de gracias, congresista. Para mí es un gran placer presentar al congresista Luis Roel Alba para que pueda hacer uso de la palabra y pueda, digamos, entregar su listado de preguntas a los expositores. Con todo afecto, congresista Roel, adelante, por favor. Muchas gracias. Tengo unas preguntas tanto para los ponentes Percy y Medina y Milagros Campos. Para Percy Medina de Idea Internacional, respecto a su ponencia, ¿qué medidas de seguridad y de conectividad deberían garantizarse como mínimo para poder aplicar el voto electrónico no presencial? ¿Sabe si la OMPE contiene o tiene estas medidas electrónicas para hacerlo? Y asimismo, ¿qué medidas adicionales usted recomendaría para el fortalecimiento de los partidos de cara a las elecciones de 2021? Y para la profesora Milagros Campos, el Tribunal Constitucional, en su momento en la sentencia 0030-2005, acción de inconstitucionalidad, en el fundamento jurídico 64, establece que el derecho al voto goza de las siguientes garantías inherentes a la delimitación de su contenido protegido. Es personal, igual, libre y secreto. A partir de lo señalado por el Tribunal Constitucional, ¿usted considera que la opción de la votación electrónica no presencial propuesta cumple con dichas garantías constitucionales del derecho al voto? Y si es así, ¿tiene información de su aplicación en escenarios electorales parecidos a nuestro? Puesto que, como bien señalaba mi correligionario Franco Salinas, el gran problema que tiene el país es la geografía, es la falta de conectividad. Muchas gracias, tanto Percy Medina como Milagros Campos. Muchísimas gracias, congresista Roel, y saludamos su poder de síntesis y de resumen en las preguntas. Muchas gracias. Para finalizar, salvo que hayan algún congresista más, pero tengo en la lista al último, congresista Hino Costa, con total aprecio, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Mi saludo a Percy Medina y a Milagros Campos y agradecerle por su presencia y su contribución a este debate, presidente. En primer lugar, sobre las internas organizadas por la OMPE con el apoyo de RENIEC y el rol supervisor, rector en realidad del sistema electoral por parte del jurado, con el criterio de un militante, un voto y con paridad y alternancia, solo subrayar lo que se ha dicho, ¿no? Que en esta oportunidad sí reemplazan las PASO, porque la norma aprobada en el Congreso pasado establecía internas y establecía primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Incluso distinguía entre el régimen aplicable a los nuevos partidos y el régimen aplicable a los partidos existentes. Y sobre los partidos existentes decía que tenían la posibilidad de ir de frente a las primarias para que en ellas la ciudadanía escogiera a sus candidatos en las elecciones generales, o podían hacerlo por internas. Pero para que no se regresara al viejo sistema, donde son, digamos, las cúpulas partidarias las que un poco deciden quiénes integran la lista, lo que se acordó en el marco de la reforma política es que tendrían que ser internas organizadas por la OMPE con un militante, un voto. O sea que ya esté la legislación vigente aprobada por el Congreso anterior, esta idea de elecciones internas con un militante, un voto organizada por los organismos electorales. Es decir, que regresar al régimen anterior a esto sería un retroceso importante para la reforma política, que tendría que ser muy bien fundamentado, porque si ya estamos ahí, ¿para qué retroceder de ese punto a donde costó mucho llegar? Entonces, me gustaría sobre esto un comentario, si tuvieran los invitados. Y solo subrayar que entonces ya en la legislación vigente tenemos
que la forma como los partidos escogen a sus candidatos, si no quieren que sea a través de las PASO, tiene que ser a través de internas, pero organizadas por los organismos electorales y con un militante un voto para que tengan la seriedad de vida y la representatividad y credibilidad de vida. Segundo punto, presidente, tiene que ver con el voto electrónico no presencial. Y ahí comparto con los colegas las preocupaciones que hay. Yo creo que es el mejor sistema en medio de la pandemia para hacer las internas. Felizmente el universo de votantes no es muy grande y ya la OMPE tiene experiencia en esto. Pero igual hay temores sobre cómo garantizar la auditoría del sistema informático, cómo asegurar que los partidos tienen las herramientas técnicas para hacer su propia verificación del sistema y evitar que el sistema no sea utilizado fraudulentamente. Y sobre esto quisiera saber si hay experiencias internacionales a las que nos pueda referir, sobre todo Percy Medina, que tiene una mirada regional y global sobre esta materia. Porque nacionalmente está claro que OMPE ya tiene una legitimidad adquirida a lo largo de más de una década y puede organizar, y ha dicho que puede organizar un proceso electoral como este, ¿no? Quizá habría que entrar en más detalles para conocer esa experiencia y ver si en efecto en un proceso nacional las brechas tecnológicas y la diversidad geográfica pueden ser perfectamente superadas por la OMPE, que son los problemas también que ha planteado Percy Medina. Y después, presidente, 4 preguntas rapiditas nomás. La primera es sobre peruanos en el exterior, insistir en el cuestionamiento que ya había hecho sobre si se requiere reforma constitucional o no para crear este distrito especial. ¿Qué opina al respecto, sobre todo Milagros Campos, que ha referido el tema? La segunda, presidente, tiene que ver con la ley aprobada ya, la 30995, que establece, ¿no es cierto?, cuál es el proceso por el cual los partidos pueden inscribirse. Los nuevos. ¿Y cómo se adecúan a esta ley los antiguos? Entonces, el jurado ya dijo, y no hay tiempo para adecuarse y, por tanto, levantamos esos plazos, pero no me queda claro si se han establecido nuevos plazos, 1, y 2, si hay nuevos partidos que puedan participar. Porque si el jurado dice, oye, los que ya existen no tienen tiempo de adecuarse, los que no existen tampoco van a tener tiempo de adecuarse. Entonces, los que no existen no van a poder participar. No sé si habrán partidos. Yo conozco gente de distintos espacios políticos que tendrían interés de participar. No sé si estaban en el proceso de recoger o no firmas, pero sigue siendo una pregunta válida. ¿Qué ocurre con los que no tienen inscripción? ¿Los vamos simplemente a eliminar de la posibilidad de participar? ¿O cómo interpretan, la 30995 y la decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones? Y la última pregunta, presidente, sobre el filtro. O sea, las PASO eran un mecanismo de selección de candidatos, pero también un filtro para que no todos los partidos existentes pudieran automáticamente participar en las elecciones generales. O sea, en las primarias tenían que obtener el 1.5% como mínimo del total del padrón electoral, para que, no tuviéramos, pues, en cada proceso electoral 20 o más partidos, que es un problema que creo que reconocemos todos. Entonces, parecería que para estas elecciones ese filtro no va a existir y que solo cuando tengamos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ojalá el 2022, podamos contar con ese filtro. No sé si tienen algo que sugerir o comentar sobre la falta de este filtro en este proceso electoral, tanto Percy como Milagros. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cota, por su intervención. Inmediatamente, para mí es un gusto presentar al congresista y vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, para que pueda brindar su punto de vista y sus preguntas que considere menester. Con todo aprecio, congresista Almerí, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión. Un saludo a todos mis compañeros parlamentarios de la comisión,
saludar a Percy Medina, quien lo conozco también muchos años, de su trabajo permanente en la formalización de la política y las organizaciones políticas sobre todo. Saludar también a la doctora Milagros Campos y obviamente que estaba atento a sus exposiciones. Y obviamente que, si bien es cierto que no compartimos en muchos puntos de vista, yo quisiera centrarme brevemente en dos preguntas, ¿no? Todos sabemos en el país, presidente, que la democracia interna en las organizaciones políticas es el factor más debilitado. Todos sabemos que el partido más antiguo del país, refiriéndome a la posición que hablaban los expositores cuando dicen, bueno, no estamos con el voto preferencial genera estos aspectos negativos. Yo creo que el voto de lista cerrada sería casi lo mismo, presidente, porque los que estamos en política sabemos que existen todavía las élites, las argollas, y ahí está para muestra, lo decía por el partido aprista, el partido más viejo, que en sus elecciones internas siempre han sido los mismos dirigentes, por muchos años. Y obviamente esto no permite renovar ni fortalecer la democracia interna, porque el país y los jóvenes sobre todo ven de que siempre las élites existen. Y esto viene pues no de ahora, presidente, esto es de larga data. Yo solamente quiero preguntarle a los señores expositores, ¿no?, que no han aclarado, como dijo el congresista Mesías, el tema de que somos muy pocos representantes, que tienen ellos que también marcar la pauta de que nuestro Congreso, que en la Constitución de la Asamblea Constituyente del 78 y los años que seguimos la doble cámara, donde existíamos 180 representantes, y hoy en día, señor presidente, vemos con mucha pena que 130 congresistas no podemos realmente tener todo un trabajo para un pueblo que ya tiene más de 30 millones de habitantes, y que marquen posición sobre ese tema y que también sea ese tema importante para concientizar al pueblo, concientizar de que nuestra representación parlamentaria en nuestra Asamblea Legislativa es muy pobre y también no se mejora el trabajo debido a ello. Y también la segunda pregunta sería, todos somos conscientes de que el sistema político está en una grave coyuntura en el Perú en las últimas décadas. Y ¿están ellos de acuerdo con que la única solución o la principal solución sería modificar la Constitución para poder, por ende, modificar también el sistema político y las organizaciones políticas, ¿no? Esas serían las dos preguntas, señor presidente, porque no quisiera tampoco cansar a los señores expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Almerí, por resumen en cuanto a sus disquisiciones, y razonamientos y preguntas fundamentalmente. Muchas gracias. Bueno, antes de dar pase a los expositores que puedan responder, voy a hacer brevísimas las dos preguntas. Tendría muchas, pero yo sé que el tiempo es bastante tirano y quisiera, yo sé que además tienen el tiempo ajustado ambos, y quisiera hacer dos preguntas rápidas y sueltas. Uno a Percy Medina, en el sentido de que sobre que sería mucho más factible, incluso hasta más democrático, que las elecciones primarias, las internas, porque ya al paso hay un consenso en que se suspenda para otro comicio electoral, pero que las internas, que podrían ser el jurado y la OMPE, sean para noviembre de este año. Digamos, él dice que sería más democrático un militante un voto, o como dice el presidente del jurado, un afiliado un voto. Pero yo particularmente considero que si hay una verdadera democracia interna, donde la meritocracia, los votos, tampoco desacredita la función que tienen los delegados a través de las listas cerradas, para que de alguna manera se pueda definir, sobre todo en una época de pandemia, en una época natural, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Creemos que nada está escrito en piedra, y si se hacen bien las cosas, es tan democrático un militante, un voto, como, digamos, las listas cerradas a través de delegados.
Percy Medina no cree que para que acontezca, digamos, una especie de solución intermedia, pudiese ser, no se dijo, me parece, en ninguna de las exposiciones, pudiese ser, repito, que para elegir a los delegados, digamos, regionales, provinciales, digamos, sea un militante un voto o un afiliado un voto para elegir, repito, digamos, regionales o provinciales o distritales o como se llame, sea un afiliado un voto o un militante un voto, pero que definitivamente para que estos puedan elegir al mismo tiempo sea a través justamente de estos delegados, a través de listas cerradas. Lo digo en función a los problemas que podrían existir, digamos, en estas elecciones, la virtualidad y no de la presencialidad de la votación que puede hacer en la interna, dado al desastre natural que todos vivimos. Entonces, creo yo que se me ocurre y reflexiono en voz alta, tampoco es la última palabra, o mejor dicho, la elección de los delegados sea un afiliado un voto, un militante un voto, y que estos después definan a través de listas cerradas a los, digamos, candidatos para que sean presentados, digamos, cerradas. Esta es una pregunta para Percy Medina. La pregunta para la doctora Campos, voy a repetir esta pregunta porque es la que prácticamente a mí personalmente me quita el sueño todos los días y que la he hecho a los... es sobre la campaña en sí. Ya no hablemos solamente de la elección para las primarias internas cerradas, o incluso para las elecciones, el día de las elecciones, de primera y segunda vuelta de abril, y para las elecciones generales, no. Hablo de la campaña específica que comenzaría en enero del próximo año y que seguramente entre primera y segunda vuelta serían durante 5 meses. Lo hablo porque además, como es de público conocimiento, yo ya he sido anterior candidato al Congreso de la República y a la vicepresidencia, lugares que la población nos honró con su voto y fuimos electos, tanto como a la vicepresidencia de la República como al Congreso. Y nos consta lo que es una campaña electoral, es decir, una fiesta electoral en la cual el candidato participa en el puerta a puerta, en los mítines, en las reuniones, en los mercados, en el cual directo entre el candidato, los candidatos, ya sea a la presidencia, vicepresidencia o al Congreso de la República, con la población. ¿Qué cosa otorga este contacto directo? La legitimidad. La legitimidad, es decir, la autoridad para poder poder gobernar en caso de ser electo tanto congresista o presidente de la República o vicepresidente. Entonces, mi preocupación va en que prácticamente todas las exposiciones señalan de que esto se complica, que salvo que existe una vacuna en noviembre, lo más probable que sería una campaña. La campaña, dije usted, doctora Campos, ha expuesto muy bien las teorías de derecho constitucional referentes a la reforma electoral, y nos interesaría, a mí si me quita el sueño, es cómo lograr legitimidad en una campaña atípica, perversa por el COVID, anormal por la pandemia y por el riesgo de aglomeraciones, en el que el candidato tenga poca opción la gente con la población y simplemente se restrinja a una actuación digital, a una actuación, digamos, por las redes o por algunos canales de televisión, con el riesgo además de que no haya una equidad, un equilibrio por una serie de factores, poderes fácticos que siempre influyen en una elección. Entonces, le dejo, doctora, con todo respeto, a la pica en Flandes para que nos pueda de alguna manera absolver esta duda, que la verdad nos quita el sueño porque cada
campaña fundamentalmente, y vemos todo el panorama, por lo menos hasta el día de hoy, muy complicado, y que de alguna manera nosotros como congresistas queremos poner nuestro granito de arena para poder solucionar los grandes problemas que pueden venir, tanto en las primarias, sobre todo, como en la campaña. Muy bien, habiendo terminado la batería de exposiciones, la doctora Campos nos ha pedido muy gentilmente primero hacer uso de la palabra para poder retirar una exposición, de dar una cátedra, y tiene el tiempo ajustado, y después terminamos con Percy Medina. Doctora Milagros Campos, ha sido un honor tenerla, y nos gustaría contar en estos momentos con las respuestas a tantas preguntas que se han hecho. Entiendo que usted va a tener que resumir las respuestas a cada una de las preguntas que le hemos hecho, y por favor, con todo afecto, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Efectivamente, agradezco la invitación. Como les dije, en unos momentos más me voy a tener que integrar justamente a dictar clase por esta nueva vía también, y por eso comentaré o empezaré comentando la pregunta que usted hacía y que también fue referida por alguno de sus colegas en relación a cómo van a ser las campañas, ¿no? Y creo que así como nos encontramos todos redescubriendo cómo volver a reinventar el trabajo desde la casa o las reuniones familiares, y cómo no, las de trabajo, también hay una reflexión puesta sobre la mesa. Esta semana he participado de una webinar, y la próxima semana entiendo que se van a dar dos, porque hay una preocupación muy grande a nivel global sobre cómo se van a desarrollar las elecciones, bajo la certeza que las elecciones son un componente esencial para las democracias, claramente no el único, pero comenzamos siempre diciendo que no hay democracia sin elecciones. Por lo tanto, lo que hay que cautelar son todas aquellas características que garanticen confianza y por lo tanto legitimidad de los procesos electorales. Y allí los organismos electorales juegan un rol muy importante, sin duda, pero los partidos juegan un rol también fundamental. Entonces, me van a permitir, señores congresistas, que esto se quede como un tema de reflexión. Mencioné al comienzo cómo es que se han suspendido algunas de las elecciones, y algunas de ellas están teñidas hoy de dudas porque, respondiendo también al doctor Mejía, el tema del voto postal, es un voto por correo, está generando incertidumbre en el caso de Polonia, y en el caso de Francia se suspendió la segunda vuelta justamente porque la primera no tuvo mucha concurrencia, y sabemos que cuando no hay mucha concurrencia, aun cuando el voto sea facultativo, pues esto pone en duda la legitimidad. Entonces este será un tema sobre el cual seguir hablando. No me refiero más a esto porque efectivamente, en la medida que no estaba en los proyectos, me he centrado más en otros temas. Sin embargo, voy a precisar algunos de las preguntas formuladas, y quisiera continuar por el tema de peruanos en el exterior. Cuando yo señalaba que se tenía que reducir alguna de las circunscripciones en cuanto a número de congresistas electos, estaba pensando sobre la base de que no se realice una reforma constitucional para ampliar el número de parlamentarios. También pienso que por la subrepresentación es necesario incrementar el número de parlamentarios, y si es que se hace reforma constitucional, qué duda cabe que de ahí puede salir uno o dos representantes o lo que resuelvan. Respondiéndole al doctor Mejía también, coincido claramente que el debate y las decisiones políticas la toma la representación política. En ese sentido, pues lo que hacemos es compartir aquello a lo que nos hemos dedicado en los últimos años a mirar de manera comparada, ¿no? Y en este caso, sí, pues uno tiene que lamentar, a veces discrepar. Yo le diría que lamento coincidir con muchas de las ideas que ha expuesto Percy Medina y
y a algunos de los miembros de los organismos electorales ayer. Pero creo que hacia allí hay que ir apuntando y no tendré ningún temor en discrepar cuando haya que discrepar, porque creo que las reformas políticas deben hacerse por consenso, pero el consenso no es la regla ni la obligación. Por eso en la democracia pues existen las normas de la mayoría, ¿no? Entonces se ha venido debatiendo sobre alguno de estos temas. Entonces, por ejemplo, la eliminación del voto preferencial es un tema que está en agenda y creo que ha venido comentándose también desde hace mucho tiempo. Dicho esto, uno de los temas que se planteaba es sobre el diagnóstico. Yo quería referirme a los 4 ejes que detectó como diagnóstico la Comisión de Reforma Política. Y creo que es bien importante cuando hablamos de reforma política, coincido nuevamente con el doctor Mejía, en el sentido de que la reforma del sistema político no es solo reforma del sistema de partidos, incluye reformas electorales e incluye reformas en el sistema de gobierno, incluye el tema de la bicameralidad. Yo estoy absolutamente a favor de la bicameralidad. Creo que entre las reformas que hay que hacer en la estructura del Congreso, sin duda, una es el de la bicameralidad. No sé si para que haya mejores leyes y mejor control político, sino fundamentalmente para que haya mejor representación, combinando criterios de representación. Pero en otro momento comentaremos un poco eso. Cualquier reforma política se tiene que hacer a partir de un diagnóstico, definiendo problemas y objetivos, de manera que las propuestas busquen solucionar o corregir aquellos problemas que se han detectado. En ese sentido, la Comisión de Reforma Política tomó como diagnóstico el hecho de que los partidos y movimientos regionales eran poco representativos, que había una política vulnerable a la corrupción y con escasa rendición de cuentas, que en el Perú, tal como funcionaba la Constitución y el sistema de partidos, había problemas de gobernabilidad, y también que se debía de ampliar la participación política de los ciudadanos. Allí, por ejemplo, el tema del voto postal, insisto, para los peruanos en el exterior permitirían reducir el ausentismo existente, ¿no? En relación al congresista Pineda, que se refirió al voto electrónico, y me parece que alguna otra congresista también se ha referido a esto, creo que las crisis nos llevan a oportunidades, y aunque es lamentable todo lo que estamos viviendo, creo que esto nos va a hacer mirar con urgencia una serie de temas, no solo la salud, sino también la conectividad. Y creo que reducir las brechas digitales, tecnológicas, constituyen un reto fundamental. La conectividad ya se ha probado que soluciona también una serie de problemas en brechas educativas y de salud. Incluso hay algunos estudios sobre cómo se modificó a través del uso de celulares en zonas rurales, temas vinculados al agro, ¿no? Entonces, creo que ese es también un reto que tenemos que afrontar en ese punto. Coincidir con las reflexiones de la doctora Chávez, ¿no? Creo que también siempre que tenemos un conflicto de derechos, como en este caso la libertad de asociación y la autonomía de los partidos, frente a aquellas normas que los regulan, pues genera una tensión que claramente es necesario resolver a través de test de proporcionalidad, y en este caso, sin duda alguna, desde mi punto de vista, y esto podría desarrollarse de una manera más amplia, lo que vemos es que la selección de candidatos importa un tema de interés público, por ello la regulación estatal es muy importante. Mi exposición procuraba mostrar alternativas, porque creo que escuchando ustedes formarán opinión sobre las distintas alternativas. No hay una solución correcta, pero sí es necesario dar una solución integral y coherente para el funcionamiento del sistema político de acuerdo a los objetivos que quieren lograrse. Y en este caso,
sin duda estamos pensando en el fortalecimiento de la democracia, la calidad de la democracia, la calidad de la representación también. Nuestra democracia es representativa y respeta la libertad de los ciudadanos, y yo creo que nunca nadie puede ser obligado a pertenecer a un partido político ni impedido de afiliarse. En cuanto a lo que consultó el congresista Salinas, solamente para expresar que coincido con el hecho de que en muchas ocasiones, por la postergación que ha habido de la representación femenina en las listas, pues puede ser más difícil para los partidos encontrar la alternancia, y el proyecto de Acción Popular así lo señala, ¿no? En la medida que sea posible. Pero a eso me refería con políticas voluntarias de los propios partidos, pero sin duda la reforma incluye la paridad y alternancia como un mecanismo más eficaz. Fíjense que en las últimas elecciones la cuota, a pesar de que es 30%, casi todos los partidos la superaron. Con ello lo que hemos visto es que la representación femenina no ha sido mucho mayor a la de los años anteriores. En fin, ese también es un tema de debate. En lo que se refiere al tema mencionado por el congresista Roel, ese es otro tema que a mí también me preocupa y lo mencioné en la exposición. Sin embargo, tampoco el voto presencial garantiza siempre el voto libre y secreto y las condiciones que garantizan la legitimidad de la elección y del ejercicio del derecho fundamental. Hemos visto en ocasiones que se ha denunciado que se toma fotografía al voto y que hay estudios sobre compra de votos. En fin, creo que aquí llamaba yo la atención sobre el tema de seguridad y el tema de cómo garantizar el voto secreto. Por eso, hacerlo en las elecciones partidarias, me parece internas, me parece que es una ocasión, porque normalmente los afiliados tienen mucho mayor formación política para poder defender su voto en esas condiciones. Sin esas condiciones que señala la Constitución y que el Tribunal Constitucional ha ratificado, pues es muy difícil lograr la legitimidad, y comparto esa preocupación. Perdón si se me están escapando algunas preguntas. Quisiera mencionar en relación a lo que dijo el congresista Costa, que los filtros que mencionaban las PASO y la necesidad de tener un número de afiliados debe manejarse con flexibilidad, y ahí sí coincido con el hecho de que, por ejemplo, los comités no deberían de ser pensados en espacios físicos, porque así como hoy nos estamos reuniendo por esta vía, cada vez más los partidos van a buscar reuniones y deliberación a través de esta vía. Hace pocos días justamente el vocero de Fuerza Popular se refería que habían tenido una reunión virtual para deliberar, y entonces estos comités no necesariamente van a ser físicos ni con un local abierto, que genera mucho más costos, ¿no? Nuevamente esta crisis nos hace ver que vamos a avanzar en estas brechas digitales y acostumbrarnos a hacer muchos de estos temas. En cuanto al número de afiliados, creo que esa flexibilidad debe llevarnos a ver que eventualmente quienes tienen menos de los 24.800 afiliados y no puedan inmediatamente acomodarse a estos requisitos, tendrán que buscar mediante un padrón que sea público y real, que sea el reflejo de la realidad, actualizarlo para poder competir en las elecciones internas. Pero eso debe ser exigible también a los partidos nuevos, no tengo dudas. Y también debería de darse un plazo a los partidos que tienen
mucho más militantes en la lógica de partidos que son más antiguos para que puedan sincerar su padrón y poder establecer estas elecciones. Yo no creo que se puede manejar un porcentaje igual para validar estas elecciones, porque no es posible validar el 50% de quienes tienen 5.000 de aquellos que tienen más de 100.000, claramente, ¿no? Entonces, aquí es necesario nuevamente tener flexibilidad, pero al mismo tiempo buscar la veracidad de los padrones. A quienes no les he respondido, la Secretaría Técnica, a quien agradezco por toda la coordinación, tiene mi correo electrónico y estoy absolutamente disponible para cualquiera de ustedes, señores y señoras congresistas, a fin de poder coordinar cualquier respuesta y cualquier ampliación o algún comentario. Muchas gracias por la invitación nuevamente y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Milagros Campos. Ha sido muy esclarecedora su exposición. Le agradecemos su paciencia, escucharnos a tantos parlamentarios que teníamos, digamos, una sequía de preguntas, ¿no? E interrogantes, y que usted poco a poco, uno a uno, lo ha ido absolviendo, haciendo un gran liderazgo y poder de resumen, fundamentalmente, respuestas, ¿no? Seguramente han quedado muchas cosas en el tintero y seguramente la vamos a estar invitando en una próxima oportunidad. Su exposición ha sido muy valiosa, su aporte y contribución con la democracia, con el Estado de Derecho, con el Congreso de la República, han sido muy esclarecedoras. Y yo no me hago otra cosa que darle las gracias, doctora Campos, y está usted, digamos, en libertad de retirarse. Sabemos que tiene que dictar una cátedra virtual y le deseamos todo tipo de bendiciones. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Ahora pasamos a el rol de respuestas, en todo caso, de nuestro amigo Percy Medina, que tan gentilmente de quedarse, digamos, en la plataforma virtual, ha escuchado todo el rol, el rol de batería que ha habido, digamos, de todo el Parlamento reunido en esta Comisión de Constitución, todos los integrantes de la Comisión de Constitución. He ido anotando uno a uno el rol de expositores y de preguntas abundantes que han habido y que seguramente con su poder e inteligencia en el resumen podrá responder una a una. Percy, tiene usted la libertad para la palabra y poder responder las preguntas de los señores congresistas. Adelante, por favor, señor Percy Medina. Doctora Durán, infórmenos sobre el doctor Percy Medina. No lo escuchamos, parece que se ha perdido el audio. Sí está conectado, presidente, sí está conectado y simplemente es un problema de audio. Estamos tratando de solucionar. Un momentito. Muchas gracias. Creo que me habían apagado el audio, pero no sé si ahora se escucha. Sí, ahora sí. Percy, muchas gracias por la tolerancia, por la espera. Sé que ha sido una jornada importante. No es ni la mitad del tiempo que se ha utilizado ayer o la semana pasada esta comisión que tiene el Congreso de la República, y en una época crucial para el país y para la marcha de la democracia, de las elecciones generales. Comprenderás que nos enfrascamos en un debate sincero, fraterno, por el bien del país, y es importante tus sabias reflexiones y tus importantes exposiciones. Sé que has escuchado uno a uno a cada parlamentario. Sé que han sido varias las preguntas, pero también recurrimos a tu poder de síntesis y de resumen.
Percy, muchas gracias. Estás en uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Esta no es la primera vez que me toca estar en la Comisión de Constitución. Me han invitado en otras ocasiones y en otros congresos, y debo decir que esta me ha parecido quizá la sesión más productiva de todas en las que he estado, porque ha sido una sesión muy enfocada, con mucha participación, y entonces no puedo sino empezar felicitándolos, porque me parece que todas las intervenciones han estado muy centradas y además se enfocan en preguntas relevantes. Entonces voy a tratar de comentar las preguntas de todos o la mayoría de congresistas, salvo en el caso de las que ya respondió Mili Campos, pero lo voy a hacer con cada uno porque me parece que han tocado temas muy relevantes todos ellos. Entonces empiezo con la del congresista Pineda, quien pregunta por qué consecuencias problemáticas podría traer las elecciones no presenciales si es que la OMPE no tuviera todos los cuidados previsibles. Y en realidad quizá hay que decir que aquí hay varios actores que tienen responsabilidad. En primer lugar, ustedes en la regulación de ese proceso. Es decir, la OMPE tiene una labor en el diseño y ejecución de las elecciones no presenciales, pero antes hay una labor normativa de parte del Congreso que me parece muy importante hacer con cuidado. Luego, el jurado tiene una labor de fiscalización y finalmente los personeros de los partidos también. Entonces, mi recomendación, digamos, es que sea el conjunto de la labor de todos estos actores la que se tenga en cuenta para que el éxito de estas elecciones se dé. Coincido con Marta Chávez en su reflexión sobre cómo garantizar la autonomía y vida interna de los partidos políticos. A mí me parece una reflexión muy valiosa, muy importante, porque los partidos no pueden estatizarse. Y esa creo que no es una reflexión solo para el Perú, sino para el mundo. Y al mismo tiempo es importante garantizar, como ha dicho Milagros Campos, normas de orden público que den certeza a la actuación de actores en el campo político que tienen mucha responsabilidad, porque tienen que aportar cuadros al gobierno, porque tienen que garantizar que se dé la representación de la ciudadanía. Entonces, no son tampoco entidades privadas como las empresas. Así que hay que hacer un equilibrio, como bien ha dicho Milagros, entre autonomía, que es muy importante, y por otro lado garantizar certeza. Ni qué decir en materia del financiamiento de la política, que no es un tema que vamos a discutir ahora, pero donde sí tiene que garantizarse que los fondos que entran a la política sean fondos lícitos, etc. Rosario Paredes hace una reflexión acerca de cómo fortalecer partidos y pregunta sobre diagnósticos y si hay cosas que se han hecho. Y se está haciendo en muchos lugares del mundo estudios sobre la crisis de los sistemas de partidos, porque no es un asunto solo del Perú, y efectivamente hay algunas ideas que empiezan a aparecer. Yo estuve en una reunión hace un par de años en Oslo, que era una reunión mundial en la que se enfocaba la crisis de los partidos como uno de los problemas fundamentales de las democracias modernas, porque la política ha cambiado, porque es importante responder a lo que la ciudadanía hoy demanda, a diferencia de lo que ocurría hace 10 o 20 años. Hoy día los ciudadanos y ciudadanas son mucho más críticos frente a los partidos, frente a la política, y los partidos tienen que responder a eso. ¿Qué cosas se dice que se puede hacer? En primer lugar, generar una mejor vinculación entre los partidos y las dinámicas ciudadanas relevantes, que es algo que en algunos países ocurre y en muchos no ocurre. Cuando los partidos no están en la dinámica relevante es que se produce el divorcio. Abrirse a nuevos actores, abordar nuevos temas, que son temas de la gente joven sobre todo, usar más tecnología, mejorar la comunicación, institucionalizar prácticas, garantizar más transparencia en el funcionamiento de la política. Todas esas son como cosas generales que se dicen para el funcionamiento de los partidos y para lo que nos ocupa aquí, digamos, uno de los elementos que le daría más certeza a la vida partidaria sería que sus procesos electorales tuvieran legitimidad, ¿no? Los procesos internos tuvieran legitimidad. El congresista Salinas expresa su preocupación, que yo comparto, sobre
¿cómo puede funcionar en zonas rurales el voto electrónico no presencial? Si esto puede significar una vulneración al derecho a igualdad. Y es una preocupación que es muy importante. Yo lo mencioné. La OMPE tiene que garantizar que su solución tecnológica sea posible de ser usada con la menor tecnología de parte del usuario. Es decir, que cualquier teléfono smart te permita utilizar, no puede ser una herramienta muy compleja, tiene que ser sencilla, de fácil uso, y no está dirigida a los electores en general, y por eso, y uno esto con la pregunta que hacía otro congresista, no sería razonable pensar en esta modalidad de votación para una elección general, que sí tiene que desarrollarse en zonas de alta ruralidad, sin internet, con personas con niveles de educación menores que el de los afiliados de los partidos. Pero para afiliados de partidos, que son personas con un cierto nivel de formación, educación, acceso, que muy probablemente todos tienen acceso a internet, es una solución posible. Hay que tener en cuenta además que estamos eligiendo en medio de una emergencia, ¿no? Ninguno de nosotros quisiera hacer esta charla desde nuestras casas por videoconferencia, preferiríamos estar reunidos presencialmente, pero eso es lo que hay. Entonces, quizá para la votación también hay que escoger entre lo que es posible y no solamente entre lo que es deseable. Mirta Vázquez preguntaba sobre reglas de acceso a medios virtuales, a lo que se llama social media, y es un tema relevante en varios países. Y varios países están dando en los últimos años legislación sobre cómo se accede a redes sociales y cómo se garantiza sobre todo el control sobre la información que circula a través de estas redes. Entonces, este tema que plantea la congresista Mirta Vázquez es un tema relevantísimo, muy relevante hoy, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y organismos electorales en América Latina en los últimos años han no solamente dado reglas para controlar esto, sino que han generado mecanismos de seguimiento a las campañas que garanticen que no haya desinformación, las llamadas fake news, que no haya manipulación de los votantes a partir de generar campañas micro dirigidas para sembrar noticias falsas o para sembrar discursos de odio o para sembrar desinformación de cualquier tipo. Lo hemos visto en varios países, ha sido la experiencia de Brasil, ha sido la experiencia de otros países. En Panamá, la elección que hubo el año pasado, el organismo electoral detectó cómo circulaba información desde cuentas ficticias, cuentas falsas, incluso desde granjas que generaban estas campañas informativas. Entonces, es un tema muy relevante y sin duda puede requerir legislación de parte del Congreso. Para la anécdota, en Panamá se encontró que mucha de la desinformación que generaban granjas de fake news venían de unas granjas que se operaban desde el Perú. Y en la campaña panameña entró mucha información que se generaba en Perú para justamente no dejar rastro de quién es el que genera esta desinformación. Entonces, por supuesto, es un tema relevante el de reglas de acceso y el de seguimiento desde la autoridad electoral de este tipo de mecanismos. En cuanto a las listas de candidatos y la alternancia, el número de candidaturas no lo determina la ley. Lo que establece la ley es que es el jurado el que determina en qué circunstancias se pueden ampliar el número de candidaturas, y si es que la cuota lo requiriera, tendría que efectivamente ampliarse. Eso no influye en el número de escaños, simplemente que el número de candidatos es mayor, ¿no? Actualmente tenemos 130 candidatos y hay 140 candidaturas. Si es que se ampliara la cuota, habría que incrementar la candidatura y no se resuelve solo con la alternancia. Particularmente si es que no se elimina el voto preferencial, sí resulta importante el mantener paridad entre hombres y mujeres, y no bastaría con la alternancia, ¿no? ¿Se pueden incrementar los costos de campaña en el entorno virtual? Depende, y por eso es importante regularlo. Ahí los costos mayores que se han reportado en muchos países tienen que ver con
justamente la construcción de mensajes falsos y el crear los bots que circulan con información, tanto a través de mecanismos como el WhatsApp o de otro tipo de redes. Entonces, eso sí hay que controlarlo para limitar también el gasto en campaña, ¿no? La congresista Retamoso pregunta por la opinión sobre primarias cerradas. Yo estoy de acuerdo con la opción de las llamadas elecciones de un militante, un voto o primarias cerradas. Hay una pregunta también de la congresista sobre el padrón, que efectivamente la fecha de cierre de padrón ya se realizó, pero aquí me gustaría distinguir entre el padrón de las elecciones generales, que es la fecha que ya pasó y se cerró el padrón, del cierre del padrón de las elecciones internas, que no tiene regulación legal, para eso no hay una fecha preestablecida y que por supuesto no se podría dar por cerrado en este momento. ¿Por qué? Porque esos padrones, si se quieren hacer internas que sean adecuadas, tendrían que ser depurados. Sobre todo los partidos más antiguos no tienen padrones actualizados. Entonces tendría que ser esto una oportunidad para actualizar esos padrones, porque todos los padrones de los partidos, sobre todo los que son históricos, digamos, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista, tienen pues 200.000, 300.000 afiliados, que no es un número real. Muchas de las personas que figuran en esos padrones quizá incluso son fallecidos. Entonces habría que depurarlos y esa es una labor que habría que hacer entre el RENIEC y el propio partido para establecer dónde están los problemas. El congresista Rubén Ramos hace una reflexión sobre el desprestigio de la política que por supuesto comparto y comparto también el que esta reforma política tendría justamente que dirigirse a garantizar que haya mejores condiciones para el ejercicio de la política que le restituyan legitimidad. Carlos Mesía hace una reflexión importante sobre la necesidad de una reforma al sistema político en general, no solamente a los partidos. Comparto plenamente lo que él señala, y también en cuanto a la necesidad de aumentar el número de congresistas. Nuestro Congreso es muy pequeño para el tamaño de nuestra población. Nosotros le pedimos a un especialista en este tema, que es Gabriel Negreto, que hiciera un análisis del Congreso peruano en cuanto a número, y esto vinculado a bicameralidad, y él, haciendo un análisis comparado con otros países, encontró que el número de congresistas en nuestro país estaba muy disminuido y que habría que ir por lo menos al número que tenía la Constitución del 79, sumados la Cámara de Diputados y el Senado. Ese sería como el tamaño correspondiente a nuestra población. Ese informe lo puedo compartir con la comisión para distribuirlo a todos los congresistas y las congresistas, porque es bastante esclarecedor sobre criterios a tener en cuenta y sobre todo va a ser muy útil cuando ustedes discutan el tema de bicameralidad. Y coincido también con Carlos Mesía en que un tema fundamental es regular el tema del financiamiento de campaña. Lo que pasa es que no es tema de hoy, pero es un tema a considerar. Y sin embargo, habiendo dicho que no es un tema de hoy, me pregunto si no habría que regular algunas cosas del financiamiento de las precampañas, es decir, de las elecciones internas, que es un tema que no hemos mencionado, que no está en ninguno de los proyectos, pero que sin duda es necesario considerar. En este momento nosotros en el Perú tenemos financiamiento público para funcionamiento regular de los partidos y no tenemos financiamiento público para campañas, salvo la llamada franja electoral, que es un mecanismo que no está funcionando. Entonces, quizá conviene, cuando se discute el tema de financiamiento de la política, discutir también cómo se financian las campañas de la fase interna, las llamadas precampañas. Cuáles son las limitaciones, cuáles son los criterios que se usan para acceder y cómo se hace para que la franja sea efectiva. Leslie Lazo pregunta sobre la posibilidad de una fórmula mixta, presencial y no presencial, y quizá aquí comento que muchas de las cosas que se están haciendo en otros países como reacción a la pandemia es usar fórmulas mixtas, tratar de no concentrar todo en la fórmula presencial y tratar de descentralizar la votación, haciendo que algunos voten de manera postal, de manera no presencial, etc. Es una de las fórmulas. Sin embargo, es una forma también de añadir complejidad al sistema.
Es decir, es una manera de aligerar la aglomeración, pero al mismo tiempo añade complejidad al sistema. Entonces habría que ser cuidadosos en ver cómo se plantea. Puede ser una posibilidad, se ha usado en varios países, se está usando en Europa para algunas elecciones que se continúan en medio de la pandemia, pero es también un tema complicado. Luis Roel pregunta sobre las medidas mínimas de seguridad para que funcione el voto electrónico no presencial. Y yo creo que eso supone un desarrollo cuidadoso de todos los mecanismos, pero en primer lugar tiene que ver con tener un padrón actualizado. Si no hay padrones actualizados, es muy difícil hacer que esta elección funcione. En segundo lugar, tener datos completos de los afiliados y las afiliadas para hacerles llegar la información y poder tener un control de cómo se da la votación, garantizar el secreto del voto, cosa que no es fácil con un voto no presencial, porque hay varias formas, digamos, que ayudan a la compra del voto, y eso debe también hacernos pensar de la necesidad de sancionar más drásticamente la compra de votos para disuadir la posibilidad de compra de votos en la dinámica interna, ¿no? Impedirla por completo es imposible, pero sí se puede disuadir sobre la base de sancionar duramente la posibilidad de la compra de votos. Gino Costa menciona con razón que la participación de organismos electorales ya está en la norma. Efectivamente sería, si se va a una organización por órganos electorales, sería un paso atrás, digamos, y hay que tenerlo en consideración. Y pregunta por experiencias internacionales de control de votos no presenciales, y efectivamente existen, y es perfectamente posible hacer el seguimiento a varios procesos y tomar la experiencia de expertos internacionales en este tema. La creación de un distrito de peruanos en el exterior sí supone una reforma constitucional, pero puede ser una ocasión para revisar también el número de congresistas que hay en este momento, ¿no? Y quizá eso va vinculado también con la discusión sobre bicameralidad. Con motivo de crear una segunda cámara, se puede ampliar ligeramente la cámara baja, con una circunscripción de peruanos en el extranjero. Los nuevos partidos, ese es todo un tema que hay que discutir para garantizar que quienes estén en proceso de inscripción puedan hacerlo. Con las reglas actuales no es posible, porque se exige fotografía, se exige huella digital en ficha original, firma en original, en fin, eso el jurado tendría que revisarlo, pero no es necesariamente materia de la ley, es algo que el jurado por vía reglamentaria puede cambiar. El congresista Carlos Almerí, que sé que estuvo con problemas de salud, me da muchísimo gusto verlo completamente recuperado y nuevamente en sus funciones congresista. El congresista Almerí planteaba también el tema del número de congresistas y lo reitero, efectivamente es un número muy pequeño. El tamaño del Congreso se puede y debería quizá revisar para lograr una mejor representación. Y finalmente el congresista Chejade plantea una cosa que me parece interesante, que es la posibilidad de hacer una fórmula mixta para elegir los delegados por el mecanismo de un militante, un voto, y que estos delegados en convención sean los que elijan la lista final. Me parece una idea interesante. La tendencia en América Latina está por ampliar la participación de los afiliados en las decisiones, y entonces el voto directo es como una manera eficaz, pero no me parece mal la posibilidad de establecer esto en 2 pasos. Sin embargo, en condiciones de COVID es un poco difícil, porque eso supondría una elección universal previa y luego una elección presencial de los delegados, cosa que no parece algo posible de hacer ahora. Quizás sí en el futuro, pero en lo inmediato no pareciera ser una fórmula posible. Me parece que para esta elección lo viable
lo más viable es una elección no presencial por fórmula electrónica, ¿no? Pero yo también coincido con el congresista Chejade y también con Marta Chávez y con otras personas que lo señalaron así, en el sentido de que no hay por qué satanizar la elección de delegados en sí misma. El problema es que en la práctica ese mecanismo lo que ha encubierto es el hecho de que no hay participación de los afiliados en sí, sino que lo único que hay son estos delegados que muchas veces no son ni siquiera delegados, es decir, no han sido elegidos por nadie. Entonces, nosotros tenemos 25 partidos registrados. Algunos partidos tienen vida orgánica, son organizaciones que muchos de ellos han sido gobierno, han tenido representación en el Congreso, en fin, pero muchos otros no tanto. Y en algunos casos quizá se trata simplemente de nomenclaturas. Entonces, ¿cómo hacer una norma que garantice para todos que haya certeza en los procedimientos de designación de candidaturas y que no sean decisiones cupulares? Ahí está el problema, ¿no? Que se mide con una misma vara a actores que tienen dinámicas políticas diferentes. Pero hay que establecer algún criterio y el criterio tiene que ser útil para todas las realidades. Entonces, a mí me parece que la idea de elecciones de afiliados sirve más o menos como un promedio para todos, sin desmerecer lo que puede significar para decisiones internas el papel de los dirigentes o de espacios de deliberación del tipo de las convenciones, donde se puede llegar a acuerdos, en fin. Entonces, coincido con las reflexiones que hay detrás de quienes defienden la lógica de los delegados, pero me parece que para estas circunstancias es mucho más apropiado la posibilidad de un voto universal. Es mi opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Percy Medina por su importantísima exposición, su brillante aclaración y la paciencia que ha tenido para desmenuzar punto por punto de cada congresista, de cada señor parlamentario o parlamentaria, que hemos quedado muy satisfechos con su exposición, como siempre, Percy, muy generoso. Te agradecemos bastante tu presencia. Creo que cada día más tinieblas que existen, lamentablemente, como bien lo has dicho, la consecuencia del COVID, la pandemia y el desastre natural que vive el país, y creo que estamos marchando por fortalecer justamente y garantizar la participación ciudadana generales del próximo año, previas las primarias internas. Así que te agradecemos mucho, Percy, por tu presencia, como siempre. No es la primera vez que usted está acá y lo vamos a seguir seguramente invitando a una próxima oportunidad, tiempo y la oportunidad, repito, sea menester, para seguir esclareciendo algunas dudas que tenemos a través de los sabios conocimientos y la experiencia que tiene tanto Percy Medina como, digamos, el bagaje científico, idea internacional, que muy bien usted lo preside, Percy. Así que muchísimas gracias por su exposición, por su paciencia, por su tolerancia en el tiempo. Y con la exposición de Percy Medina, no habiendo otro asunto que tratar, las 6 de la tarde, con 8 minutos, luego de 3 horas intensas de exposiciones, de puntos de vista, de preguntas, el día de hoy damos por terminada la primera sesión extraordinaria con la presencia de todos o casi todos los congresistas de la República, titulares de la Comisión de Constitución, y citándolos para el día martes, para el próximo martes 12 de mayo, repito, martes 12 de mayo, a las 11 de la mañana, en la que se realizará la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento para seguir avanzando reforma electoral, a la reforma política, a los grupos de trabajo
y demás. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo, por el trabajo, por el esfuerzo, por la comprensión. Estamos avanzando unidos y fraternalmente por un país democrático, de derecho, con una mejor institucionalidad y sobre todo enmarcados en la reforma electoral de cara a las elecciones generales del año 2021. Así que muchísimas gracias a todos. Los esperamos muy gentilmente el próximo martes 12 de mayo. Presidente. Bendiga a todas sus familias. Muchísimas gracias. Presidente. Aunque hemos cerrado la sesión, pero dígame, lo escucho. Sí, por favor, solamente para solicitar una interrupción breve, ¿no? Esta sesión no está siendo adecuadamente transmitida por los canales de comunicación del Congreso y creo que se debe dar conocimiento al área competente para que no haya muchas interrupciones. A veces se nos bloquea el audio, el video y no podemos correctamente tener nuestras intervenciones. Solo eso, presidente, para que se pueda coordinar, por favor. Gracias. Muchas gracias, congresista Retamoso. Solamente señalarle que esta es una sesión, todas las sesiones ordinarias son transmitidas por el canal del Congreso. Las sesiones extraordinarias, como la del día miércoles, a veces se transmite parcialmente porque a veces se prioriza, tengo entendido, la plataforma, digamos, del canal del Congreso de otras comisiones. Sin embargo, tengo entendido que la han transmitido por partes, la de hoy día, y también se ha transmitido por la sesión virtual o la plataforma virtual del Facebook el día de hoy. En todo caso, igual la sesión y extraordinarias son grabadas en el circuito cerrado, en el video cerrado, el circuito cerrado del Congreso de la República. Todo está grabado, todo está en el archivo para que cualquiera de ustedes pueda recurrir al archivo como, digamos, auricular. Así que su pregunta está, digamos, saneada, congresista Retamoso. Le damos las gracias por su preocupación. Igual vamos a insistir en la plataforma virtual del Congreso para tener más cobertura la Comisión de Constitución y Reglamento. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan unas buenas noches. Vayan a descansar con sus familias y tengan bendiciones todos ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, congresistas. Buenas noches. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buenas noches, con todos. Gracias. Con todos, hasta el martes. Hasta luego, congresista. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigo Yauli, muchas gracias. Sí.